Siri, sentada. Sí. Sí. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Nueva York. Bienvenidos. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Llevamos unas semanas sin publicar nada, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido que lo diga porque lo puedes escuchar hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de 3 años. O sea que tampoco da igual dónde estemos publicando y a qué hora estemos publicando y qué día estemos publicando. Hoy el podcast va de cómo nos mudamos a Nueva York. La verdad es que bastante gente nos ha preguntado cómo fue el proceso de mudarnos y la verdad es que fue algo interesante. Cómo 2 personas de Alicante se mudan a Nueva York por trabajo, creando su empresa, su negocio y empezando de cero. Vamos a acompañarlo con fotos y vídeos. La gente que esté escuchando el podcast en Spotify creo que puede ver vídeo también. No es lo normal Apple Podcast solo escuchar, pero el que esté viendo el vídeo en YouTube, pues que sepa que Tiene algunas fotitos. habrán imágenes, vídeos de todo el proceso. En- Empezaríamos por el día en que veníamos a Nueva York a quedarnos aquí como unos 2 meses. Queríamos buscar en realidad zonas donde vivir, pasearnos por distintos barrios, ver si nos atraía el ambiente que tenían. Y lo hemos hecho cronológico, un poco contando desde el primer día que consideramos nuestro proceso de mudanza. Y nada, empezamos el día 11 de marzo, que en realidad es cuando nos vinimos. el 11 de marzo llegamos a Nueva York. Fue la previa a la mudanza, porque vinimos a buscar, queríamos venir, teníamos un par de trabajos y veníamos a buscar, queríamos un poco explorar los distintos barrios para ver qué barrio nos atraía más, porque cada barrio pues tiene su vibra, como se dice por aquí. Entonces queríamos ver por cuál nos sentíamos más atraídos y una vez que encontrásemos el barrio, pues ya centrarnos en buscar un apartamento en esa zona. Que ya habíamos venido varias veces, años anteriores, de vacaciones. Sí, pero al final yo creo que nunca conocer los barrios. O sea, cuando No. decides ya mirar para vivir, no es lo mismo que cuando vienes, por largas que sean las vacaciones, que vengas a lo mejor un mes o que vengas 3 semanas o cosas así. En la teoría sería fácil hacerlo, pero luego en la práctica dice que llegas y nunca puedes hacer ese scouting. Sí, pero sí que estuvimos en Upper East, Upper West, en Greenpoint, estuvimos en West Village, creo, si no me En Bowery, equivoco. por Bowery, ¿no? Y nos fuimos moviendo por... Sí, cada viaje hemos estado un poco en una zona, pero Sí. Estuvimos también casi en el Bronx, no, fuera Harlem. Harlem. Y bueno, era un poco la búsqueda real de un apartamento para mudarnos. Unos meses después, o ya. un mes después. Sí, un mes después. Salimos de España el 11, llegamos aquí el 11, no sé si saldríamos el 10 o el 11 de España, y ya se oían campanas de algo de pandemia y tal, pero, ¿sabes? Como esto que escuchas lejos y no acabas de tal. Sí que es verdad que cuando llegamos al aeropuerto, creo que fue de Madrid, vimos a una persona que iba vestida como con un mono de estos tipo la peli de ET o no sé, muy pandemia, un mono C6. tipo C6 con mascarilla y tal, y recuerdo que decíamos, pero la gente está tarada de la cabeza, tal. Y luego llegamos aquí y llegamos al estudio que teníamos alquilado para esos 2 meses. Nos montamos en el taxi que no habíamos visto Eso es en verdad. España. Nos montamos en un Uber y ya tenían la típica cortina, La mampara. el típico plástico puesto con precinto que dijimos... Ni mampara, era ¿esto con qué es? precinto, era muy, muy casero. Que dijimos, ¿esto qué es? Fue un poco... Paranoia, sí. Sí, raro. Pero bueno, ya llegamos al apartamento. Al primer apartamento que estuvimos, En que ese íbamos a estar momento- 3 meses. En ese íbamos a estar, no, 2 meses. 2 meses. Que estaba en la 99 con Con Broadway. Upper West. Creo que era 99 con 99. Broadway. Sí, algo así. Y Encendimos la tele.
encendimos la tele y entonces... Salió Trump diciendo estado de alarma. Sí, hay pandemia. Y nos nada. quedamos con cara de hemos llegado aquí, puf, ¿esto qué es? Y a partir de ahí, pues los siguientes días ya fueron un poco muy paranoia porque había muchísima incertidumbre y a nosotros nos pillaba fuera de casa, no sabíamos, se barajaba la idea de que iban a cerrar el espacio aéreo, o sea, era todo muy caótico. Y era como, no nos van a dejar volver. Se barajaba la idea, creo que a los 2 días o ese mismo día. Sí, pero se cerraba para volver a tu país. Sino si querías volar, por ejemplo, si hubiésemos querido volar de España aquí 2 días o 3 días después, no se podía. Estuvimos... no llegó a 2 semanas, una semana y pico, ¿no? Estuvimos por aquí. Estuvimos hasta el 19, hasta el día 19. 8 y como era un apartamento, teníamos que comprar comida y vimos también por la parte de supermercados vacíos, la gente que iba con el papel del váter que era una locura. Y el gel hidroalcohólico ¿no? Estaba agotado en todos los sitios. Una locura. Estuvimos intentando buscar apartamento porque en ese que estábamos era temporal. En realidad era una habitación, o sea, tenías hasta... Sí. Tenías... la cocina fuera. Nosotros teníamos baño dentro, pero teníamos una cocina compartida, por lo que también en los primeros días de pandemia fue un poco... bastante agobiante porque salías y, claro, una zona de cocinas comunitaria, era un poco como... Nos volvimos escrupulosos, como todo el mundo. Y como se nos canceló todos los trabajos, se nos cancelaron todos los trabajos. Se fueron cancelando uno detrás de otro. Aquí en Estados Unidos, en España también, pero ya la gente entró un poco en pánico, todo se canceló, todo se paró y el día 19 nos volvimos a España, a Alicante. Nos volvimos a España porque también aquí podíamos haber seguido buscando lo que veníamos a hacer, a buscar zonas donde vivir y demás, pero el ambiente era tan raro que realmente no veías bien si la zona te gustaba o no, porque todo era raro, todo estaba enrarecido, el ambiente enrarecido, la gente también tenía una actitud extraña, o sea, que voy a contarle a nadie, que ya lo hemos vivido todos. Pero el cometido principal de nuestro viaje, que era venir a buscar una zona y ver si nos gustaba el ambiente, pues bueno, el ambiente en ese momento era caótico, extraño, con lo cual no tenía sentido quedarnos si no teníamos el trabajo, si se habían cancelado los trabajos y no podíamos analizar, digamos, los barrios que queríamos visitar, pues decidimos volvernos a casa. Además, sabiendo que a lo mejor cerraban el espacio aéreo y todas las cosas que se dijeron. Y nos volvimos. Nos volvimos y a la vuelta vimos pues un aeropuerto. Walking Dead. Barajas estaba completamente vacío, no había nadie. Claro, estaba todo cancelado, la gente no viajaba a ningún sitio tampoco. ¿no? Llegábamos a casa y nos decían nuestros padres por teléfono, compra un jamón o comprar, aprovisionar. Y yo decía, ¿pero qué ha pasado? Y llegamos y todo desértico, fue como un shock porque aquí no llegaron a cerrar en ese momento, tanto como en España. Claro, la oleada venía como de Europa hacia aquí, entonces en Europa fueron cerrando y aquí se intensificó todo lo que era el tema de distanciamiento y no salir y tal días después. Entonces nosotros cuando volvimos a España dejamos una España normal y cuando volvimos ya nos encontramos todo completamente con... ¿Cómo se llamaba? Cuando no puedes salir de casa con... ¿Lockdown? Sí, el lockdown ¿cómo se llamaba? No sé. Esto. No me acuerdo. El 1 de agosto nos volvimos, pasamos la pandemia, pasamos parte de la pandemia hasta agosto en nuestra casa en Alicante. Confinamiento. Y el 1 de agosto nos volvimos de nuevo a Nueva York porque aquí en Nueva York ya se empezó a mover el trabajo y dijimos, pues vámonos. Y nos volvimos a buscar apartamento de nuevo y a hacer un par de trabajos que teníamos aquí en la ciudad, en New Jersey sobre todo. ¿Eso qué fue? ¿Del 1 de agosto a cuándo? Hasta el 7, una 7 semanita. de septiembre. Una semanita, o sea, no, un mesecillo. Un mes. Lo mismo, aeropuertos vacíos, sin nadie. Y cuando llegamos el 1 de agosto... Aquí ya sí que estaba un poco más... Nueva York estaba vacío.
O sea, No tan vacío como después, pero sí que está... A ver, vacío para ser Nueva York, por supuesto. vacío completamente, casi vacío. Vimos Times Square vacío. No te hacían visitas guiadas en los apartamentos, tenías que verlos tú solo. Muchas veces Central Park casi no había nadie. La Quinta Avenida estaba casi vacía. Las estaciones de metro también medio vacías porque la gente no quería subir en metro. Fue un poco desastre porque tampoco podías ver las zonas y no podíamos ver qué nos gustaba y qué no nos gustaba, dónde estábamos cómodos, dónde no. Aún así estuvimos viendo un montón de apartamentos en Brooklyn, aquí en Manhattan. Sobre todo estuvimos viendo en Manhattan, en la zona de Manhattan, más que fuera. Miramos un par de ellos, pero casi todo aquí en la isla. Ahí seguimos en el mismo apartamento, ¿no? Sí. Estuvimos en el mismo, 99. en el mismo apartamento que estuvimos en marzo. La chica que nos alquiló el apartamento Se quedó con 2 cajas que teníamos de cosas que habíamos comprado, que eran cosas que en su momento era 2 platos, una jarra de agua sí, y un par de utensilios de cocina, poco más. y lo que hicimos fue visitar un montón de apartamentos para ver si alguien nos alquilaba algo. Pensábamos que iba a ser muchísimo más sencillo, pero luego entró en juego el que, como no éramos residentes de aquí, no teníamos ningún historial de haber presentado impuestos aquí en años anteriores ni nada, pues daba igual lo que les dijeras o lo que les quisieras pagar, que no te alquilaban. Era como, tenían como requisito que presentases pues los impuestos, como la renta del año anterior. Y bueno, y si no lo tenías, pues bueno, claro, con dinero todo sirve. Presentar un aval, americano por supuesto, o que pudiese pagar 80 veces lo que te cobraban de alquiler. Y no era una opción. Entonces pues, se empezó a dificultar un poco más la cosa porque ya no era cuestión de buscar y de que encajasen precios, sino de que también te aceptasen. Que aún así la ciudad sigue vacía. O sea, no tenemos fotos de Puente de Brooklyn, de Completamente estación vacío. Central, completamente vacío, que yo creo Y no son ni montajes. que yo creo que un Puente de Brooklyn En verano. a mediodía, verano, que esté vacío es un poco locura, pero bueno, era pandemia. El 6 de septiembre dejamos a, creo que si no me equivoco, a Edu. Edu, que vivía en la 39. Sí, Edu Díaz. En Midtown. Edu Díaz, que estuvo en el primer podcast con nosotros aquí. Le dejamos nuestras 2 cajas de cosas que teníamos aquí en Nueva York, porque nosotros nos íbamos a España a mudarnos definitivamente. Teníamos que ir a vaciar nuestra casa de España para dejarla vacía para alquilarla, para ver qué hacíamos con ella y para traernos también a Kira y a Siri, a los 2 perros. Que nos volvíamos y aún no teníamos apartamento. Nadie nos alquilaba nada. No, justo la chica que gestionaba el alquiler de donde estábamos, es que era como una especie de residencia, en la 99, llevaba también la gestión de otro edificio que en vez de ser más residencia tenía como pequeños estudios, pero pequeños estudios que eran este salón y un baño de 1 metro por 1 metro. Sí, como de estudiantes. Y en principio cuando nos lo ofreció nos dijo, bueno, eso os hace falta, porque la verdad es que esa chica nos ayudó un montón. Vale que no nos venía bien el apartamento, que era pequeño, que no nos encajaba, pero fue nuestra primera entrada. O sea, si no hubiésemos podido... Si Ashley no nos hubiera ofrecido la opción de ir a esos estudios, no sé dónde nos hubiéramos metido. Le dijimos que no en un principio porque era muy pequeño. Veníamos los 2 a trabajar en la misma habitación, a vivir ahí, a estar con los 2 perros. Y nos lo vimos muy pequeño. Cuando empezamos a ver que nadie nos alquilaba nada, la llamamos, le dijimos a Ashley, mira, que puede ser que cuando nos vengamos ahora en septiembre no hemos encontrado nada. Y nos dijo, sí, sin problema. Incluso... Que también hay que tener en cuenta que Nueva York estaba vacío en esa época porque mucha gente ya se había ido de la ciudad. La gente se iba, pero como enloquecida. Entonces, edificios grandes donde nosotros estábamos buscando pagar un apartamento no nos alquilaban por las normas que tenían
de el por 40 tener crédito y un historial de crédito y el número de seguridad social y demás. Pero claro, esta chica también nos hizo un precio muy bueno porque tenía casi todos los alojamientos vacíos. No habían estudiantes, no habían turistas, no había nadie, entonces... Sinceramente, sí, nos dijo que le pagásemos lo que quisiéramos. Casi creo que le pagamos lo que estábamos pagando en el otro apartamento, que era Sí. una habitación. Pero, vamos, que por cómo era la muchacha, yo creo que no lo hizo. O sea, sí, había un punto de que estaba todo vacío, pero no sé por qué. Fue como un ángel Sí. en nuestro camino. Y yo creo que es que tenía muchos perros ella también. Y le caímos en gracia una de las veces que vinimos, porque antes de esto ya hayamos venido, nos habíamos alojado en el mismo apartamento. Y yo creo que simplemente le caímos en gracia, conectamos y nos echó un cable. Y la verdad es que nos facilitó la entrada en la mudanza. Eso fue, bueno, nos volvimos a España, has dicho Eso el fue 7 de septiembre. El 7 de septiembre nos volvimos a España y el 7 de septiembre... Y el 24 de septiembre nos volvíamos para aquí, que es cuando ya fuimos al apartamento, al estudio de la calle 94. Del 7 de septiembre al 24 nosotros hicimos... Mudanza. Ventas por Wallapop. Cosas. Vendimos lo no necesario. Regalar cosas que había por casa. Preparar maletas. Claro, porque nuestra vida de allí de España, que teníamos en nuestro apartamento, la teníamos que empaquetar toda en 4 maletas. Y tuvimos que hacer el papeleo de los perros. Para traernos a Kira y a Siri en ese momento, en pandemia también, Exacto. para que nos dejaran volar con ellos Que eso da para... y no tener ningún problema. Eso da para otro podcast. Que sí que podríamos hacer un podcast o un vídeo de cómo traer a tu mascota a Nueva York, ¿no? En este caso. Sí, porque la verdad, creo, en mi experiencia, tanto para traerlas para aquí como para volver hacia España, a la hora de buscar información es horroroso porque cada entidad donde vas a consultar, al final acaban remitiéndote a otra y te piden una documentación que luego te la piden en otra con otra nomenclatura. Está muy mal la información para viajar con animales. Entonces, bueno, si es interesante en algún momento y os interesa decirlo y podemos profundizar en ello. Nosotros siempre no, hemos viajado con muchas aerolíneas, pero con Delta, con American Airlines, con Iberia, tampoco hemos cambiado mucho. Pero la verdad es que Iberia, mucha gente se queja de Iberia, pero la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún problema nunca. Toca madera, por favor. Menos el día que nos veníamos para aquí, para Nueva York. Alquilamos una furgoneta desde Alicante a Nueva York. Nos fuimos de Alicante a Madrid. De Alicante a Madrid. Nos fuimos con nuestros padres en pandemia, porque era septiembre aún. Con todas las maletas, los dos perros. 4 maletas grandes, 4 maletas pequeñas, mochilas y... si eran 4 y 4, ¿no? Sí, justo 4 maletones. 4 maletas grandes, 2 maletas pequeñas, 2 mochilas. 2 perros. Y 2 perros. Con sus transportines y demás. Claro, porque Kira, al ser grande, viajaba en bodega y Siri viajaba con nosotros en cabina, pero en su transportín también. Sí, lo que hicimos para hacerlo más cómodo fue comprar billetes de primera clase para ir mucho más cómodos, porque además era el primer viaje que hacíamos con animales. Con los dos en avión y dijimos, nada, no nos complicamos, vamos también nos salía barato. Clase, nos salió súper barato porque teníamos compramos puntos. Eran puntos de American Express o algo de eso, o de Avios, no sé. Sí, y nos salió súper bien. Y tampoco estaba viajando la gente, con lo cual... Los billetes estaban baratos. Porque la gente, o sea, a no ser que tuvieras una visa específica que pudiera viajar y entrar a Estados Unidos, la gente no podía entrar a Estados Unidos. Los turistas no podían entrar a Estados Unidos. De hecho, tampoco se podía entrar en ese momento desde Latinoamérica. Solo se podía entrar por vía terrestre. No, tenías que irte a México, pasar cuarentena 15 días, por ejemplo, o pasar cuarentena y entrar en avión, o ir a México y entrar por transporte terrestre. Sí, algo así. Creo, no, ya como cambiaron tanto las normas de unas semanas para otras, pero creo que
Esa más o menos fue así, ¿no? Que ya en agosto ya lo que teníamos que hacer era pedir una excepción, creo, Es verdad, la a embajada. la embajada para que dejaran viajar por nuestro tipo de visa. Así que podíamos viajar, pero teníamos que pedir permiso a la embajada. Entonces tampoco había mucho turismo. Entonces la Iberia, por ejemplo, primera clase estaba barata, aparte de que teníamos puntos. 24 de septiembre nos vinimos con todo definitivamente. Y claro, teníamos que gestionar cuentas de banco. Aún no teníamos aún no teníamos apartamento. Teníamos que solicitar el Social Security Number. Teníamos que hacer todo, buscar casa. De todo, buscar casa, porque aún estábamos en el apartamento que esta chica en el estudio de Pinipón. Claro, que estaba en la 94. 94 con West End Avenue. Claro, entonces llegamos el 25 y el mismo 25 ya directamente... No, llegamos el 24. El 25 y el... Bueno, no sé si llegamos el 24. Bueno, por ahí. Pero el 25 ya directamente nos fuimos los 4 a Bank of America. A Bank of America, a gestionar cuentas, a que nos dejaran transferir dinero de un banco que teníamos el dinero a otro banco. Vamos, claro, todo esto... Los perros empezaron a conocer Manhattan y lo accesible que es Manhattan para los perros. No como en España, que no pueden entrar a ningún sitio prácticamente. Y aquí pues entraron al banco, vieron moqueta en el suelo y fue como, ¿pero esto qué es? Claro, luego ya los días siguientes, pues bueno, ya justo estaba en la 94 el apartamento, cerca de Central Park. Pues bueno, salían a pasear a Central Park. O al Riverside, que estábamos al lado de Hudson River también. Y bueno, estuvimos viendo un poco cómo... Descubrieron las ardillas. ¿Te acuerdas? Sí. Llegamos y Kira, no sé por qué, pero del viaje en bodega se estresó muchísimo y se dañó las patas. Se ve que se las empezó a morder por ansiedad o algo. Y llegó y pasó casi una semana que no quería comer, muy blandita. Vamos, pensábamos que le pasaba algo y tal, llevaba todas las patas como en carne viva de haberse mordido. Primero una se puso mala y la otra se puso 2 semanas después o por ahí. Sí, y Kira, me acuerdo que bajé un día a pasearla, que estábamos ahí con la mosca detrás de la oreja de madre mía, al perro le pasa algo, tal, estaba muy blandita. Vio una ardilla y se le pasaron todos los males. Y ya me acuerdo llamarte y enseñarte por videollamada, mira José, el perro está contento, quiere saltar. Sí, pero no sabían dónde estaban. Pero luego fuimos a Central Park y no nos dimos cuenta y Siri creo que comió hierba fumigada o algo. Entonces Siri empezó a hacer caca con sangre, tenía como calambres. O sea, una entrada apoteósica en Nueva York. Ahí hicimos nuestro primer curb alert. Oh, ya, es verdad. Que explica que es este mueble. Pues la gente suele dejar, pues si tienes muebles o cosas que no quieres y están en buen estado, o no, hay algunas que no, pues las dejan en la basura, pero las dejan realmente como apartadas. O sea, realmente lo dejan como aparte, con cartelitos diciendo estoy en buenas condiciones, o aquí tengo, si dejan una televisión o algo, pues aquí tengo las instrucciones, o me faltan pilas, o te lo dejan bien colocadito como para realmente que te lo lleves. Y nosotros en el apartamento la verdad es que teníamos un armario súper pequeño, teníamos las maletas por debajo de la cama, dentro del armario, no nos cabía nada. Debajo de la cama no. No había nada espacio, no había espacio debajo de la cama. Estaban dentro del armario ese. Armario, sí. Y claro, no teníamos ni dónde poner la ropa. Y vimos que tenía ruedas. Y un día por la calle, uno de esos días por la calle, encontramos un mueble, una estantería tipo con Ikea. Su cartel de Take me home. Y lo pillamos de la calle y además venía con ruedas, tenía unas ruedas súper bien. Estaba en la calle justo de abajo, o sea, estaba al lado del apartamento. Fue nuestra primera estantería. Vino también llegó a venir a este apartamento. Y luego, ahí también hicimos nuestra primera compra que nos trajeron Amazon Fresh al apartamento. Eso de no tener que subirte la compra a casa fue glorioso, ¿eh? Claro, la movida era que aún no teníamos apartamento porque nadie nos alquilaba nada porque no cumplíamos ningún requisito. Nada que nos alquilara. Entonces teníamos que íbamos a un sitio, teníamos que ir con Kira y con Siri, que íbamos a otro sitio también con ellas, que íbamos a comprar con ellas, que estábamos trabajando con ellas,
Había momentos que es que ni ellas podían andar de los cansadas que estaban. Nosotros estábamos muertos Madre mía, de llevarlas en brazos también, ¿eh? estábamos muertos de andar todo el día, de estar todo el día afuera, de no encontrar sitio para que nadie nos alquilara. Desmoralizados, es la palabra. Ir con mascarilla todo el día por la calle visitando apartamentos era un poco... Y luego Era un también que poco empezaba a locura. echarse el tiempo encima y en el apartamento, en el estudio donde estábamos, pues había, por ejemplo, las puertas, la puerta que daba a la calle tenía, por debajo había un dedo de espacio, o sea, no dejábamos a los perros en casa porque realmente si ladraban o algo se iba a escuchar. Y ya se nos echaba el tiempo encima porque veíamos que si empezaba a hacer frío, o sea, que en ese momento sí que podíamos bajar más a la calle y estar más en el parque y tal, porque hacía buena temperatura. Pero que en el momento en el que empezase a hacer frío y nos viésemos obligados a estar más tiempo en casa, que eso sí que iba a ser una fiesta, porque, bueno, en alguna de las fotos se ve las mesas donde trabajábamos, teníamos que quitar las cosas de trabajo a la hora de comer para poder comer, porque es que no había sitio para... O sea, no había nada. O sea, era todo versátil. Pero es que... Nos imaginábamos el día, pasarnos las horas y las horas ahí sin poder salir a que nos diese el aire. Y ahí encerrados, que además no dábamos ni a la calle, dábamos a un patio. A un patio interior. A un patio interior donde estábamos los 4 en una habitación donde la era nada. Si te querías secar el pelo a lo ancho, los brazos no te cabían. Cocina era una mini cocina que era de estas eléctricas porque no había ni cocina. Frigorífico, un mini frigorífico que tenía cucarachas. Bueno, las cucarachas salieron 2 días antes de irnos. 2 o 3 días. Una semanita antes de irnos. Iban saliendo poco a poco hasta que ya... Y no sabíamos de dónde. Hasta que ya los últimos días dijimos ¿esto qué es? Claro, íbamos a visitar apartamentos con Siri y con Kira. Y claro, no podíamos estar de Upper West a Midtown o de Upper West a Brooklyn andando. Entonces teníamos que ir en metro. Y los perros no podían ir en metro. Claro, y no podían ir en metro a no ser que los lleves en una bolsa en Nueva York. Entonces compramos unas bolsas y llevamos Kira, que pesa 28 kilos, 25 kilos, Siri, que pesaba 9, pero era con la bolsa en el metro. Mascarilla, no toques nada. Hechos polvo. Yo creo que esas fotos lo dicen todo. Cansadísimos. Ay, Dios. Hechos una porquería. Todo esto es que aún no teníamos apartamento ni teníamos nada. O sea, íbamos visitando de uno a otro. Tenías que aplicar para que te dieran el ok para entrar en ese apartamento, para que te lo alquilaran o no. Aplicar valía dinero. Creo que cada aplicación eran, 40, bueno, según unos $20, 20 o 40 $40. No sé si eran 20 cada uno o 40, no me acuerdo, pero sí, 20 o 40. Vimos un montón de apartamentos, la verdad. Y el 14 de noviembre fue cuando visitamos este en el que vivimos ahora, que llegamos y dijimos... Vinimos a verlo 2 veces. Sí, vinimos a verlo de día, vinimos a verlo de noche. Bueno, recuerdo perfectamente esa foto. Y es una foto, para el que no esté viendo el vídeo de YouTube, es una foto donde estamos en la alfombra, en la moqueta de la habitación, sentados como diciendo... Recuerdo que Kira se acostó, porque era como moqueta y les encantaba, se acostó y yo me senté ya derrotada en el suelo como diciendo, si no nos lo van a alquilar, si no nos han alquilado cuchitriles 20 veces peores, ¿cómo nos van a alquilar esto que está... decente, que tiene espacio, que tenemos vistas? Visitamos tantos apartamentos que teníamos que grabarlos. Llegó un punto donde los grabábamos, íbamos grabando la puerta, el número de la puerta, e íbamos diciendo, este es el apartamento tal, y tiene lavadora, o este tiene una zona para trabajar. Ya ni nos acordábamos de nada. Ahí aplicábamos... Habían algunos que nos decían que no directamente y habían otros que nos decían, bueno, vamos a estudiar vuestro caso. Y te decían que no. Y tardaban unos cuantos días más. Por ejemplo, en este en el que estamos, en este que nos alquilaron, que fue el único. Recuerdo que fue rapidísimo, Este fue de casualidad. No fue tan rápido porque el 14 de noviembre estoy viendo que hicimos la primera visita y luego volvimos el 17 de noviembre que vinimos por la
noche, por la tarde-noche, El día 20 de noviembre nos mudamos. el 17 de noviembre vinimos a verlo por la tarde-noche. El mismo apartamento. Habían diferentes. Uno que era este que tenía lavadora y había secadora, otro que y creo otro que estaba en la siguiente planta. que no tenía ni lavadora ni secadora y no tenía un despacho que tenemos en la entrada. Estaba como en una esquina, ¿no? Teníamos cristal como hacía esquina en el edificio. Más Sí. esquina que esto, no solo este trocito. Entonces, Tenía un salón más grande, un pelín. 17 de noviembre, 14 de noviembre vinimos por primera vez y 17 de noviembre vinimos por segunda vez. A ver, Ahí anochecer. aún no nos habían dicho que no. Cada vez que bajábamos a Midtown, a Downtown, a donde fuera a ver un apartamento, luego había que subir en metro cargados con Kira y Siri en mochilas. Era una locura. Creo, si no me equivoco, que el 18 por ahí, fuimos la última vez el 17, y el 18 por ahí nos dijeron que sí, y ya el 20 teníamos dos opciones: o mudarnos el 20 a este, o mudarnos el 20 y pico, creo No, que era era casi un mes después. sí, o por ahí. No, ni siquiera un mes, creo que eran un par de semanas, pero estábamos. Yo Yo creo te que era el recuerdo a ti que 28. estabas tú súper agobiado y decías. Que además fue cuando empezaron a salir cucarachas, que descubrimos que estaban en el frigorífico. Y te agobiaste tantísimo que es que esperar 2 semanas más era inconcebible. Claro, Era, porque el otro para el otro apartamento. El otro apartamento del mismo o sea, bloque. era el mismo edificio esperando. No teníamos lavadora y secadora, no teníamos el despacho en la entrada, pero era, creo que 800, 900. Bueno, no, 800 No, no. Eran 500, 800 dólares más barato. Entonces, pero aún así es que si hubiéramos Y aparte es que estado en el otro. ese no lo pudimos ni siquiera ver, porque ese todavía había gente dentro. Sí. Y era como que solo podíamos ver los planos. No había ni siquiera uno igual en otra planta para poder ver. No. Entonces lo que hicimos fue. Dijimos que sí a este. O sea, nos contestaron que sí. Pensamos, se han equivocado. Sí, nos dijeron que sí. Lo único que cumplíamos era El credit score. el credit score, que como nosotros creamos nuestra empresa En 2019. por el tema de la visa antes de venir, creemos que el credit score... Sacamos tarjetas cuando creamos la cuenta de empresa en el banco, Sacamos tarjetas a nuestro nombre. aunque no las usásemos. Claro, porque nosotros cuando creamos nuestra empresa aquí no podíamos trabajar. No porque teníamos visado no aún. teníamos permiso de trabajo. Pero sí que podíamos crear una empresa. Entonces, al crear la empresa nos sacamos tarjetas de crédito y creemos que en ese año el crédito Fue generándose. fue generando hasta que... Pero no estaba asignado a nuestro Social Security Number porque no lo teníamos todavía. No podíamos verlo ni era visible para nadie porque como no teníamos un Social Security Number donde asociarlo, pues nadie podía entrar a consultarlo. Claro. Y una vez que nos dieron el Social Security, pues ya vimos que teníamos un credit score decente. Y en este edificio, por ejemplo, lo único que nos pidieron, porque además creo que lo encontraste tú, no sé cómo, te salió algo por internet. También hay que decir que, volvemos a decir que Nueva York estaba vacía. Ya, ahí sí que la gente, ahí ya fue cuando, yo creo que en ese momento ya fue cuando los edificios, los apartamentos empezaron a decir, que se está yendo todo el mundo y que esto no va para un par de meses. Entonces ahí sí que bajaron un poco, se empezaron a bajar un poco los bueno, entre comillas, bajarse los pantalones. Sí, hacían como descuentos o te regalaban meses, te un par de regalaban meses. un par de meses de O sea, a lo mejor estabas los de 2 alquiler. primeros meses sin pagar y luego ya pagabas el precio Claro. completo. Y también aflojaron un poco el tema de los... Bueno, el tema de los requisitos yo creo que no los llegaron a aflojar, porque en esa misma No, época no fue cuando sé. nos decían que no. Yo no sé por qué nos dijeron que sí. Todo el mundo o sea, todos los edificios, todos los leads nos decían credit score, el por O el 40 y El aval. o un aval y Acuérdate y el que lo social. encontraste, que ponía algo de facilidad COVID o no sé qué. Sí, pero todos eran facilidad COVID y todos al final nos decían Easy que no. Applications o no sé qué ponía. Y Creo dijiste, que nos costó $40 aplicar. sí, pero que me refiero que como que daban facilidades para el alquiler, no recuerdo muy bien cómo estaba escrito o lo que decía el anuncio, y Yo dijiste, creo que vamos todos. a verlo. Yo creo que todos eran así. Es que hay tantos, que vimos tantos apartamentos. Estuvimos en Chinatown en un apartamento que entrábamos al apartamento. Te quedabas pegado en las paredes.
Y entra... No sé cuál dices, pero yo digo el que entramos al apartamento ¿Por el veterinario? por una tienda, por un veterinario de animales. O sea, entrabas a la tienda de veterinarios y dentro del veterinario Había había una una puerta que de daba a madera. una escalera. Que se caía la puerta de madera. Entraba a una escalera que daba pues, a una escalera de madera que crujía y que tenía moqueta de esta. Que Y la las escalera escaleras era- estaban doblados, los escalones estaban doblados, o sea, de película. La escalera de 1900, la moqueta era de 1700. Una moqueta granate de esas Era una cochambrosas. Era una locura. Entramos al apartamento y el problema es que para el que vaya a alquilar apartamentos y no vaya a verlos en persona, la gente... Le hacen fotos muy buenas. Como es normal, hace fotos muy buenas para alquilarlos y con unos gran angulares que ni siquiera nosotros tenemos. Entonces, ver la habitación y dices... Bueno. La hostia. Bueno, esto- tampoco decías que fuera grande, pero una esto es- habitación decente. Ya, es un apartamentazo esto por el precio que tiene. Y eran... Hacías así con los antros. brazos, tocabas Eran- las paredes. Eran antros. Dios. Antros. O sea, visitamos de todo. O sea, Mm. malos, buenos. Ya por visitar hubo algunos que visitamos, ya decíamos, bueno, si no nos va a alquilar nadie, por lo menos hay, Vamos a verlos. ya que estamos aquí, pues entramos a este edificio. Entramos a edificios cerca de Central Park, a una planta 30 con vistas a Central Park. Que conocimos al del penthouse, ¿te acuerdas? Que se nos Conocimos, presentó en el sí. ascensor y todo. Entonces, si Y aquel- nadie nos alquilaba, tampoco teníamos nada que perder. ¿Te era acuerdas también intentarlo. aquel que vimos a la entrada de Central Park, creo que sería por la 70 y algo, que era una planta baja? Sí. Entrabas y tenía como un patio, un patio de luz pequeñito. Ese Estuvimos a punto. Sí. El problema es que nos dijeron que la luz... Costaba mogollón, que la electricidad que nos que la iba a ele- costar una que la pasta. electricidad eran como 200 o 300 No, dólares. más. Creo que nos dijeron que eran como mínimo, que solía ser unos 400 al, Era al una mes. locura y era Claro, como- ahora, después de la subida que ha habido y tal, pues a lo mejor 400 tampoco suena una No, pero locura en es- España. Pero aquí, que la electricidad... Yo creo que pagamos menos de electricidad aquí de lo que se está pagando ahora en España. Pero nosotros que pagamos de electricidad. Aquí está incluido. Bueno, aquí está incluido en el apartamento. Pero bueno, en ese lugar es que además era todo eléctrico. La calefacción era eléctrica, el aire acondicionado era eléctrico, o sea, no había caldera. Era un edificio antiguo, no era un edificio como... Pero bueno, como que ahí como este. salías directamente y cruzabas la calle Cruzabas la calle y estabas en la Central Park. entrada de Central Sí, Park. Y ese por literal. precio no estaba del todo mal. Sí. Pero es verdad que no entraba mucha luz, había unos andamios delante que no sabíamos cuánto tiempo iban a estar. Bueno, no sé. Claro, eso es otra movida. Que imagínate que te alquilas un apartamento durante 1 año, 2 años y te plantan un andamio, porque esta es la ciudad de los andamios. Bueno, eso te Te- puede pasar en cualquier Te sitio, plantan realmente. un andamio. Bueno, pero es más complicado si estás en una planta 20 o una planta 10 que en una planta 1. Te plantan un andamio, el andamio puede estar. El andamio, cuando lo ponen en la puerta del edificio, tiene una fecha desde que lo ponen y una fecha, creo, de máxima de quitarla. Olvídate. O sea, No recuerdo muy bien por qué lo descartamos ese, porque estuvimos muy, muy cerca, ¿eh? yo creo que fue por por el precio de la electricidad, de la luz, y luego porque creo que tenía un andamio, ¿no? Era, además, recuerdo que creo que entrabas por el rellano y había como un par de escaloncitos hacia abajo. Sí. O sea que estaba como incluso no era un sótano ni un semisótano siquiera, No. pero estaba así como un poco, era lúgubre, era como un poco oscuro, ¿no? Sí, y luego tenía un patio exterior que, bueno, que había... Chiquitín, era un patio de luz, el típico patio que tienes, puedes tener en el bajo de un edificio. Entonces, el día 20 de noviembre nos mudamos a este apartamento. Que además nos mudamos aquí. Nos dijeron que sí, creo que simplemente nos dijeron, Vale. nada, firmar el contrato. Leímos el contrato de 50 páginas. 50, Vamos, tus los ganas. que tuvieran, y dijimos, está todo bien. Y dijimos, lo se han aceptamos. equivocado, fírmalo rápido, que se han equivocado y no lo están aceptamos haciendo. Vaciamos el piso, el apartamento, bueno, el estudio en el que estábamos. Alquilamos Ese un día coche. se estropeó el ascensor. Alquilamos un coche Estábamos en un cuarto piso. de Zipcar donde no podíamos meter muebles, Ni animales. ni animales, ni nada, y dijimos... La mudanza la hacemos con esto. Sudando. O sea, literal, necesitamos un coche. Y metimos en un coche, el más grande que pudimos alquilar, todo, y nos lo trajimos a este apartamento. Mientras tanto, hacíamos pedidos en Amazon para que llegaran directamente A aquí, este edificio. para no tener que Transportarlo. moverlos del otro apartamento, del otro estudio a este apartamento. El día de la mudanza también nos multaron. Nuestra primera multa en Nueva York.
Nos multaron. Fueron 115 o 115 o 150. Nos multaron por dejar el coche en la calle y. La puerta. Y Por descargar. dejarlo en la puerta, subir el colchón. O sea, eso fue a primera hora, creo que subimos el colchón porque eran de estos que venían hechos un rollo y lo tenías que abrir para dejarlo que se hinchase 24 horas, que ni siquiera iba a estar 24 horas, pero era lo primero que queríamos hacer para que se fuese hinchando, o no sé cuál es la palabra, y el tiempo que tardamos en subir por el ascensor y abrirlo, bajamos y papelito. Entonces, día 20. Que nos venía maravilloso, eso vamos. El día 20 ya nos vinimos aquí y el día. Claro. Ese día fuimos a Ikea y descubrimos. No teníamos sofá. Pero descubrimos en Ikea, claro, llegamos aquí, esto estaba completamente vacío, no había sofá, no había alfombra, no había sillas. No había nada. Solo teníamos 2 taburetes que también nos habían dado del universo. Bueno, nos habían dado No, esos no creo que nos habían dado. Teníamos el mueble del Stupin, el estudio. primer Stupin. Teníamos las 2 sillas. Eran y, 2 taburetes de aquí de la barra de la o sea, cocina. Que es donde trabajábamos. Que era la única mesa que teníamos. Claro, no teníamos había ni mesa. No teníamos sofá. No teníamos Solo teníamos cama. no teníamos armarios. No teníamos, o sea, Sí, armarios sí cabían. armarios los que hay aquí. Pero en solo el tienen piso. 2 barras para colgar cosas, no hay ni No estanterías ni nada. Ni ninguna leja, ni ningún mueble donde meter. Nada, no había nada. Reutilizábamos, Nada. acuérdate que reutilizábamos las cajas del Amazon Fresh, de las entregas de comida. Sí. Las levantábamos, las íbamos apilando y hacían hacíamos- como de estanterías. Entonces, ahí en este tiempo conocimos a Edu Díaz, conocimos a Víctor y a Eloy. Y el día justo después, el día 21 de noviembre, Víctor y Eloy nos trajeron 2 sillas. Ellos habían cambiado, de su o que les casa, sobraban, o que las habían cambiado. Iban o algo. a cambiar las sillas de su apartamento y nos trajeron 2 sillas que tenían de sobra porque es que literal no teníamos ni Y además dónde sentarnos. dio la casualidad de que cuando nos mudamos aquí, esto literalmente estábamos a 12 calles o 10 calles de su casa, 10, Sí. 12 calles de su casa. O sea, literalmente 10 minutos andando. Luego ya compramos de todo, casi todo por Amazon, mesas de escritorio, un sofá, compramos un sofá que era un sofá, De Pinipón también. era un sofá en miniatura que no sabíamos que habíamos comprado ese sofá. Un sofá de sala de espera. Es un sofá de sala de espera de dentista, pero que literal era, o sea, no podías estar sentado. Además, lo compramos con la idea porque era un futón que se echaba hacia atrás para que si venía alguien pudiese dormir. Claro, pero es que ahí cabía un niño de 12 años y si no había crecido mucho. Claro. Y nada, fueron llegando cosas. Además, ahí nos Mira, dimos el sofá este. Fuimos a Ikea y nos dimos cuenta que en Ikea no hay nada. O sea, Claro, Ikea de aquí no funciona como Ikea de España. Tú a Ikea de España vas y si quieres comprar un sofá o un armario, pues lo compras entero. Aquí ibas a lo mejor a por un sofá y a lo mejor faltaba esta pieza. Y entonces lo pedí, o sea, uno, que si lo querías pedir para que te lo trajeran, pues pagabas portes, pero si te faltaba esta pieza, luego tenías que comprar esta pieza para que te la trajeran. Pues o creo- alquilar un coche para ir y que estuviese o que no estuviese. Un cacao. Claro, pues literal creo que Esa mesa que compramos fue maravillosa, todavía la tenemos. los muebles de Ikea, o sea, nosotros nos mudamos aquí el 20 de noviembre y estuvimos mirando cada noche en la página de Ikea a ver si había stock de cosas, porque por la noche Reponían. la web como que se actualizaba y al día siguiente, y claro, al día siguiente por la mañana la gente compraba y se agotaba todo. Entonces, tardamos 20 días en conseguir una mesa y el sofá y nos llegó todo a los 20 días. Madre o sea, mía. Además, es que los sofás fue un chiste, porque no sé cómo lo hacen aquí, pero los sofás, todos tienen los respaldos súper bajitos. Entonces son como sofás de visita, no son sofás de me acuesto o me siento en el sofá como para termino de trabajar y vengo a relajarme. ¿No? ¿Te acuerdas? Me fui una vez a Ikea sola sí. a probar sofás. Claro, ahí no O sea, teníamos probadora de nosotros- sofás. Claro, ahí nosotros no teníamos coche, no teníamos nada. En bus. Cada vez que teníamos que ir a trabajar, a hacer alguna boda, algún evento o lo que fuera de la ciudad, teníamos que ir
teníamos que alquilar un coche. Porque sí, el que te dice que en Nueva York no se necesita coche tiene toda la razón del mundo. En Nueva York no se necesita coche. Si vives en Brooklyn, no necesitas coche. Si vives en el Bronx, en Harlem, en tampoco. Queens, no necesitas coche. Si vives en Manhattan, no necesitas coche. Pero si tienes un trabajo en el que tienes que desplazarte, En el que sales de New York City. claro, necesitas coche. Si tú vives en el Bronx, pero trabajas en Manhattan, pues porque te montas en el metro, llegas a Manhattan, trabajas y te vas. ¿Qué tardas? 1 hora, lo que tardes. Pero Llegas. Pero llegas, hay opciones y es el mejor transporte. El metro, si no tienes taxi, si no tienes Uber, lo que sea. Pero claro, en nuestro caso hay momentos muy puntuales en los que necesitamos coche y no podemos depender de Hacemos muchos trabajos alquilar fuera de un la coche, ciudad. alquilar un coche. Si tenemos que pagar un Uber para que nos lleve a hacer un evento, es imposible, o sea, es O sea, inviable. a lo mejor vamos a algún sitio que está a 2 horas conduciendo. Entonces tuvimos que. Llegó un momento que tuvimos que comprar un coche y, claro, otra movida que nos encontramos fue el tema El aparcamiento. del parking en Manhattan. Entonces, si puedes evitar tener coche, Mejor. se evita tener coche 100%, pero en nuestro caso necesitamos un coche. ¿Lo usamos mucho? No lo usamos mucho. En temporada quizá de verano más, porque obviamente hay más eventos y salimos más. Pero, a ver, una vez que lo tienes sí que es verdad que hacemos salidas así más improvisadas. Antes, Sí, pero cuando no teníamos coche y teníamos que alquilarlo, pues a lo mejor si te levantabas un día con ganas de salir por ahí y decías, vamos a visitar este pueblito o lo que sea, fuera de la ciudad, pues se te hacía más cuesta arriba porque tenías que alquilar un coche, ver dónde recogerlo, cuántas horas te lo ibas a llevar. Que no era coger un coche e irte así a pasar el día. Si vienes a trabajar a Nueva York y trabajas en una oficina o trabajas en ¿En la ciudad? en un restaurante, en una empresa, donde sea, y vas todos los días a trabajar, lo más lógico es Transporte público. transporte público, O bici. o city bike, o tener tú una bici o un patinete, lo que sea. No necesitas coche, pero en nuestro caso necesitamos coche. El aparcamiento es una locura. No se puede aparcar en casi ninguna de las calles de Manhattan. Solo puedes aparcar de 7 de la tarde a lo mejor hasta 6 de la mañana. Claro, o entonces si trabajas como nosotros en casa, que por la mañana estamos ya no todo el día en mueves, casa. no vas a mover el vehículo, pues ¿qué haces con el coche? Es que literalmente estuvimos paseándonos por las calles viendo a ver en qué zona se podía aparcar. Y luego están las calles donde puedes aparcar, pero Sí, pero y eso, pone, eso es fuera de no, Manhattan. la calle de aquí detrás es así. Sí, bueno, tiene el parking Te alterno. pone el cartel de una barrendera y pone los martes de tal hora a tal hora. Claro. Los martes y jueves, por ejemplo. Entonces, los martes y jueves de las 10 a las 12 del mediodía puede pasar la barrendera y tú el coche lo tienes que apartar durante esas 2 horas. Porque si pasa la barrendera y no lo has quitado, multa al canto. O sea que, literal, donde nosotros vivimos hay una Calle para aparcar. donde se puede aparcar y tanto los martes y los jueves, creo, si no me equivoco. No sé si son 2 días a la semana. En una parte de cada acera tienes que quitar el coche. Entonces, era una locura. Entonces, al final el coche lo tenemos que meter en un parking y el parking aquí en Manhattan va desde... Depende en qué zonas estés, 500, 600, 800. Sí, Ese sería quizá el tramo. incluso en más el centro, $900,000. Incluso, bueno, y esto Al en un mes, coche, al un mes. sedán. O sea, si coche es un pequeño. coche tipo sub o 4x4, entonces ya la cosa se dispara más. Porque como tienes que tener un espacio. O sea, aquí se paga el espacio. Lo veis en los apartamentos, lo ves en los parkings. Si tu coche es más grande, necesita un hueco más grande, con lo cual, a pagar. Sube. Entonces, 21 de noviembre de 2021, Víctor y Eloy nos trajeron 2 sillas, que una de ellas aún sigue aquí. Mira, los seguidores de Víctor Abarca Podríamos sortear. podríamos sortear la silla de Víctor Abarca. Y claro, ya menos mal que conseguimos el apartamento antes Del invierno. del invierno, porque 2021 fue uno de los inviernos más complicados a nivel de nieve, tormentas y demás que nosotros hemos pasado por aquí. Sí, porque por ejemplo este año no ha nevado prácticamente No, nada. este año no, pero ese año fue... 2021 fue locura. 2021 no, 2020, ojo. 2020, no. Sí, 2020. El invierno de 2020. Justo 2020.
¿Qué está sonando? Cuando no suenan sirenas, suenan coches con el volumen a 1000 que se oyen desde aquí arriba. Entonces, nada, menos mal. Recuerdo esos momentos en esas fotos que he visto ahí, que daba el solecito al lado de la vidriera desayunando, que no teníamos todavía el sofá y estaba el sofá este de paso, que además ese sofá luego llegó con la caja rota y conseguimos que Amazon nos devolviese el dinero y nos deshicimos de él porque no servía ni nos cabía ni nada. Pero estar ahí sentada con la tacita de café y que me diese el sol en la cara y decir, bueno, ya estamos aquí, no nos han echado, porque cuando nos mudamos, vuelvo atrás, pero cuando llegamos aquí el primer día, el día 29, aún no nos creíamos que nos lo habían alquilado. El día 20. El día 20, perdón, de noviembre. Yo hasta que no metí todo aquí, cerré la puerta y dije, ya estamos aquí, yo decía, se han equivocado, todo el rato, se han equivocado, nos van a llamar en cualquier momento y nos van a decir que es que no. Y ese fue nuestro estrés ahí. Y luego tener esos momentos de relax, de decir... Ahí seguía la ciudad vacía, calles vacías. Llegó fin de año donde creo que ese año cerraron... creo que no dejaron a nadie o hicieron círculos. O hicieron cuadros para dividir y dejar no sé cuántos metros de distancia. En Times Square para la fiesta. Fue una locura. Pero el momento de venir aquí los días siguientes a estar ya en el apartamento fueron, yo no sé tú, pero de respirar. Pues el 16 de noviembre cayó una de las nevadas más... 16 no puede ser. Sí, el 16 de noviembre. ¿Antes de mudarnos? 16 de diciembre cayó una de las nevadas más gordas de ese año. Qué bonito. Que luego creo que en enero de 2021 también volvió a nevar. Entonces, menos mal que al final, si hubiéramos estado en el estudio, los 4 metidos aún sin poder, locura. Y lo bien que se lo pasaron Kira y Siri con la nieve. Sí. Kira había visto la nieve en Granada, en España, pero recuerdo sacarlas a la calle y disfrutaron, pero como cochinas, ¿eh? La verdad es que sí, pero bueno. Luego nos tocó traer a Kira. Obviamente, siempre a la que había que coger en brazos siempre era la grande. Sí. Porque luego, después de pegarse las carreras por ahí en la nieve, se ve que le dolían las patas, como era mayor, y iba cojeando. Íbamos por en medio de la nieve, nosotros con un mogollo de pantalones, hay un montón de ropa que no te podías ni mover, y el perro de casi 30 kilos en brazos. Descubrimos los globos para ponérselos en las patas para que no pisaran la nieve. Para que no pisasen la sal. La sal y no se hicieran... Heridas ni nada, pero bueno. Fue un poco... Bueno, estuvo guay ese inicio. Sí, pero fueron 3 meses... Bueno, fueron desde... ¿Qué? Desde... Septiembre, que nos mudamos, final de septiembre. No, en realidad se hizo largo, pero por el estrés y el agobio, pero fue el mes... Realmente no llegó a 2 meses los que tardamos en encontrar. Y luego ya, cuando nos mudamos aquí, que parece que no hay nada en el apartamento, pero los inicios en Nueva York siempre pues, son bastante complicados porque empiezas a ver el coste de las cosas real, de todo, porque ya estás comprando cosas para la vida cotidiana. No es como cuando vienes de vacaciones o vienes por una temporada de 1 mes, 2 meses, que siempre compras cosas de paso, pero no tienes que comprar cosas a largo término, como una sartén o menaje. Tienes que comprar todas esas cosas. Era como un poco agobiante de ver la cantidad de cosas que nos hacían falta. Y las anécdotas del pelador de patatas ya eran planes que no quería. Yo no recuerdo no querer comprar ni un pelador de patatas porque no tenía necesidad de gastarme $3-4 mientras tuviese un cuchillo para pelarlo. Tampoco era invierno y nosotros en invierno. Pandemia. Nuestro trabajo es muy temporal. De temporada. Entonces, cuando hace buen tiempo, pues la gente se casa o se hacen eventos. Entonces. Bueno, y era pandemia que tampoco se hacían tantos eventos. Era pandemia, no se hacían eventos. Y era invierno. Entonces, era como 1 mes en Nueva York con los gastos de Nueva York, después de venir de Alicante, que nuestros gastos mensuales eran una hipoteca de 500 euros y comprar comida. Gastos mensuales que eran... No sé, 900. Bueno, ponle más. Ponle 1.500 euros al mes. Entre Coche, que sales a cenar, sí, gasolina, hasta 1.500 euros al mes. Claro, llegar aquí y alquiler, pagar $4.000, apartamento, coche,
Comida. Parking, comida. Comprar una cebolla a casi, no sé, a 90 céntimos. O... Que si Kira se ponía malas, el veterinario es una locura en Manhattan. Bueno, en Manhattan y en Brooklyn. Claro, y Kira donde además seas. también venía mala, comía un pienso especial, que en España lo puedes comprar normal, y aquí te hacía falta prescripción médica. Y era como, pero madre mía, todos los meses me va a tocar ir al veterinario a que me recete esto. Entonces, Todo cosas nuevas. Lo del pelador de cocina era pues... Anecdótico, Sí. de decir, nada me hace falta. Si puedo gastar lo menos posible, pues lo menos posible. Pero bueno, Eso fue un poco El inicio. el inicio de cómo nos vinimos y cuál fue un poco no el día a día, pero sí los puntos más importantes Nuestros puntos de tener inflexión o nuestra mudanza. las cosas sí. que recordamos así, para bien o para mal, ¿no? Ahora entendemos que pues ya hemos vuelto a renovar este apartamento. Ahora entendemos que pues tenemos historial de crédito. Entendemos que podemos cumplir el por 40 y alguien nuevo nos alquilaría un apartamento. Bueno, pues son cosas que hasta que no llegas no sabes. Y si nadie nos hubiera alquilado al final, pues hubiéramos tenido que ir a morir a alguien que... A un realquiler. Sí, a un realquiler de alguien a una que... zona un poco más oscura, que es el sublet. Sí, a alguien que te está realquilando un apartamento o un estudio o algo así. Que de eso hay historias para no... Hay muchas que... Perfecto, y hay mucha gente que subarrenda aquí en Nueva York, muchísima y muy bien, pero también hay muchas historias negras al respecto y muchísimas malas experiencias. Sí, pero bueno... Esa ha sido nuestra experiencia. Sí. Y al final, Tuvimos pues bueno. no sé si la gente normal, si una persona normal que viniera ahora, una persona normal, Una no, persona. pues, una persona que viniera ahora en una situación normal, sin pandemia, si vería tantos apartamentos, vería tantas opciones, visitaría tantos sitios, porque es que nosotros vimos, si no vimos 50 o 60 apartamentos, es que no vimos ninguno. Y luego también la velocidad del tema del alquiler aquí es muy diferente. En España a lo mejor cuando vas a alquilar algo te lo tomas con calma, vas mirando este sitio, otro sitio. Aquí literalmente la gente no mira, cuando necesita alquilar algo, ni siquiera piensa en ir a mirar 2 meses antes o 3 meses antes de mudarse cosas. ¿Por qué? Porque es que lo que vayas a ver dentro hace 3 meses no te sirve. Porque lo han alquilado ya, o sea, va muy rápido, da vértigo. Sí. O sea, veíamos cosas y era en plan, no, es que no sé, dentro de 2 meses, pues no sé, no, esto estará libre de tal fecha. O esto, No, pero entrábamos en las webs de los edificios esto ya no está. y veíamos el 21H hoy y mañana volvíamos a entrar al 21H porque lo habíamos seleccionado como que nos gustaba Y y no que estaba. estaba dentro de nuestro precio. Y el 21H. Bueno, ya en realidad ya estaba. en ese momento nada estaba dentro de nuestro precio. No estaba nada de nuestro, pero que era como, ya no está, ya está alquilado. ¿Qué Sí. cojones pasa? Pensábamos, esto es mentira, porque esto lo tienen que hacer para generar como hype, para no sé. Nada. No, locura. la cosa aquí, Y- el tema del alquiler va rapidísimo. Y volvemos a que era pandemia y la gente se había ido de Nueva York. Y no habían estudiantes, no había gente de fuera. Los restaurantes, muchísimos cerraron literal de no existir, con lo cual no había mano de obra de hostelería, no había... Aparte, hubo un mogollón de restaurantes que tampoco podían... Llegó un punto donde no abrían porque la gente no quería trabajar en restaurantes porque les daba miedo. Tenían problemas a la hora de contratar personal. Entonces fue un poco... Vimos muchísimos apartamentos y yo no sé si una persona ahora en Yo creo que sí, situación normal vería tantos, pero... Yo creo que a lo mejor quizá nosotros lo veíamos todo en persona y aquí la gente incluso alquila cosas sin ir a verlas. O sea, las ve online y creo que la gente es mucho más... Venga, para adelante. Mucho más práctica en ese aspecto. Puede ser. Creo que ahora nada. quizás sí que me atrevería a hacerlo, a alquilar algo sin ir a verlo en persona. Cuando vinimos la primera vez, no.
Yo creo que no. ¿No? Yo no me atrevería. Bueno, no, miento, porque estoy pensando, me estoy acordando de los de Chinatown y no. Pero si fuese un edificio así tipo estos... Chinatown, y hay páginas, hay grupos en Facebook, no sé cómo se llaman ahora. El Gypsy Housing y cosas de estas. Que nos. Bueno, es ahora, verdad, ahora sí. ya no miramos tanto, bueno, ahora ya no miramos, pero en su momento era. He pagado X y me han estafado, ni siquiera había un apartamento, tal. Entonces, bueno, no sé, no, yo no me atrevería, la verdad, a alquilar nada. Pero bueno. Pues nada, esperamos que no hayamos Os haya sido- podido servir sí. de algo, que os Sí. haya entretenido nuestra historia sí. de mudanza. Sí. Y nada, dejarnos comentarios y si os interesa algo de lo que hayamos contado en donde queráis que profundicemos, pues anotarlo por allí, lo tenemos en cuenta para futuros episodios. Exacto. Muchas gracias y- por escucharnos y por y favor, vernos. dejarnos un comentario, A nosotros o a Siri. seguirnos en YouTube, porque además el siguiente episodio, si no me equivoco, será con 2 personas que viajan mucho, que tienen una super guía de Nueva York y lo vamos a publicar muy, muy, muy pronto también. Así que nada, un abrazo fuerte y nos vemos. Adiós. Adiós, Siri. Adiós. Adiós. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.